Fíjate, Carlen, que la OCDE a nivel mundial ven a Ujú. México como el último, los últimos lugares en educación, lamentablemente. Y en educación financiera es peor todavía. ¿Por Sí, qué? bueno, Porque estamos en un ambiente en América Latina que vive más bien de cultura. ¿Tú crees que la cultura y más bien las costumbres y las creencias impiden que la gente tome decisiones? no, no, sí, si hablas de la educación, por ejemplo, que es un punto importantísimo, mira, hablando de mi mamá es maestra en la UNAM desde hace más de 50 años, mi madre ya cumplió 50 años más dando clases, siendo maestra, investigadora, etcétera. Sin educación es imposible, ¿no? La verdad es que eh, no puedes tener una educación financiera si no tienes una educación general, ¿no? Y como bien dices, lamentablemente no puedes llegar una sin la otra y nuestros países en especial México, bueno, estamos hablando de México, pues cada vez lamentablemente está más complicado y está peor, ¿no? Y entonces, claro, si no tienes una educación básica, una educación en la que vayas, en la que te enseñen ciertos aspectos de la vida, de la economía, etcétera, es bien complicado también después saber dónde guardar tu dinero, cómo guardar tu dinero, o cómo ahorrar inclusive, ¿no? No tenemos la educación del ahorro, no tenemos la educación del ahorro, te la tienen que inculcar tus papás, a mí me la inculcó mi mamá, pero la verdad es que no, y más en este mundo actual del consumismo, absolutamente todos lados, y más imagínate yo que vivo en los Estados Unidos, que es el país que yo creo que más consume en los Estados Unidos, perdón, en el mundo, no tenemos la cultura y la mentalidad del ahorro. Y se los digo por qué, y más en mi medio, por ejemplo, que les sirva de ejemplo a todos aquellos que nos están escuchando y que nos están viendo. En nuestro medio, ¿cuántas veces no ha pasado y lo has visto, querido amigo, que la farándula puedes tener una novela exitosa o 10 o 20 durante 10 años, 15 años, o de repente programas de televisión donde ganas mucho dinero y llegan muchas ofertas de varias compañías? Entonces tienes 10 años maravillosos, 15 años maravillosos, nunca ahorraste. Entonces llegas a los 60 años, llegas a los 50 años, con hijos o con nietos inclusive, o con una pareja, y no tienes dónde quedarte muerto. ¿Cuántas veces no hemos dicho al aire, yo en mi programa de televisión o etcétera, que hay actores que en su época de gloria ganaban miles y miles y miles de pesos y que se están muriendo en la pobreza total, que no tienen ni dónde enterrarlos ni cómo pagar un entierro? ¿Cómo es posible? O sea, de verdad es que, y pasa con los deportistas, ¿no? Muchísimas veces, para gente en el deporte, en el boxeo, y esas cuantas historias no hemos escuchado. Me imagino, repito, ese es en mi ambiente, pero ¿cuántos que nos están viendo y escuchando no? Pues no tienen esa cultura del ahorro y después llegan 50, 60, 70 años y, y, y no tienen ni para pagar su funeral. Es tristísimo. Sí, muy triste. Y yo creo que parte de lo que te comentaba ahorita, las costumbres que hemos vivido, pues, lamentablemente, pues también tenemos un, un gobierno que merecemos porque es un país que lamentablemente está catalogado en los últimos años en educación, su problema de educación. Warren Buffett, Bill Gates, los grandes inversionistas dicen que donde tiene que uno que invertir es en el conocimiento, porque precisamente es lo que te lleva dinero al bolsillo. ¿Tú qué piensas al respecto? Sí, claro, claro, claro. Es que, mira, en, la escuela nos sirve para muchas cosas en la base. Entiendo que también no te va a ayudar la escuela para ser un gran economista ni saber dónde invertir, pero sin lugar a dudas es la base para saber hacia dónde vas. Creo que también finalmente lo único que te genera riqueza o lo único que te genera dinero es el trabajo, Carlos. O sea, no hay que quejarse de los demás, no hay que ver quién está ganando más o menos al lado tuyo, no hay que criticar al que gana mucho dinero, porque muchas veces le tienen envidia, no le tienen empatía al que gana dinero, y entonces es horrible y te estás preocupando más por las demás personas que por uno mismo, pero la cultura del trabajo es importantísima. Hay que machetearle, como decimos nosotros mexicanos, hay que levantarse temprano, hay que trabajarle de sol a sol, hay que sacrificar, como dices tú, muchísimas, muchísimas cosas. Uno pensaría, porque a veces lo piensan y me lo han dicho, piensan que yo a veces el dinero, que poco, mucho que tengo, lo generé porque mis papás o algo. Yo quiero decirte que mi papá, en paz descanse, repito, hace unos años no nos dejó absolutamente nada. Y mi mamá vino después de la Segunda Guerra Mundial, perseguida por los nazis, y llegó a México sin nada, con la ropa que traía en un barco a Tabasco, absolutamente nada. Se fue a estudiar a la UNAM y ahí fue donde conoció a mi padre. Y lo que te quiero decir con esto es que lo he generado yo.
se puede generar dinero, se puede generar riqueza, se puede generar vivir bien si uno trabaja. Yo me mentalicé, y más en el momento que nacieron mis hijos, que tenía que tener cierta solvencia económica para poderlos mantener. Finalmente uno ya deja de pensar en uno y ya piensas en los demás, ¿no? Y eso me lo dio la educación, ¿no? Gracias a Dios tuve la oportunidad de educarme, de una primaria, una secundaria, una carrera en publicidad. Y yo creo que eso es lo que tiene que entender la gente. Sí tiene que estudiar, sí tiene que enseñarse a las bases y luego ya después generar con el trabajo y un trabajo que te guste, pues generar ese dinero, ¿no?